Los que están pensando en ir a La Guapa hay unos guajolotes ahí que tienen los días contados a causa de no sé qué pretexto, hermana, que se anda casando. Pobres guajolotes van a pagar el pato. Pero bueno, gracias a Dios, porque es una bendición ver que los cristianos se casan con cristianas, ¿verdad? Y qué bendición. Entonces se sigue cumpliendo el propósito y el deseo de Dios de un hombre y una mujer. Y mejor que los dos tengan el temor de Dios. Ahora bien, ya salieron los niños. Vamos a hablar de otras cosas. Hermanos, en esta mañana, hoy nos acompaña una persona, está con nosotros. ¿Cómo se llama, hermano, su amigo? ¿Cómo se llama usted? Adán. Bienvenido, Adán, siéntase con confianza. Vamos a tener una mañana y una palabra para todos ustedes. ¿Alguien más nos acompaña por primera vez? Bueno. Hermanos, como ustedes pudieron hoy escuchar algo muy importante en esta lectura, fue un poquito larga, pero quería que fuera así. De manera que ustedes tuvieran por lo pronto una semblanza, un pensamiento acerca de qué es lo que se tratará el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la fe en contra de las emociones. La fe y las emociones. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Son los que mueven los hilos de tu vida. Así de fácil. Y somos la consecuencia o de una o de otra cosa. Somos la consecuencia del conocimiento con respecto a la palabra, o somos la consecuencia con respecto a las reacciones que tenemos a causa de nuestras emociones. Entonces, quisiera leer esta parte de 1 Samuel 30 y voy a leer el versículo número 6. Bueno, desde el 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, tanto David como ellos. ¿Ok? Dice la Biblia. Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Esto es importante. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque nos permitiste llegar hasta aquí en este momento a tu casa de oración. Gracias, Señor, porque aquí encontramos paz, como David saludó con paz a sus hombres, Señor, que no pudieron avanzar junto con él. Gracias, Señor, porque tú siempre das la victoria con pocos. Pido, oh Dios, que nos ayudes en todo momento a considerar, oh Dios, a ti en nuestra vida, de manera que podamos en todo momento, Señor, crucificar cada uno de nuestros instintos naturales que todavía quieren gobernar, que quieren el control de nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad de manera clara, oh Dios, aún en contra de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Guárdanos, oh Dios, con integridad de corazón, porque todo, Señor, en nuestras vidas debe de ser de acuerdo contigo. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, porque nos haces llegar hasta acá, porque nos haces escuchar de tu palabra, porque hoy podemos aprender algo, Señor, que de verdad sane nuestras heridas, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ayúdanos a confiar verdaderamente en ti, Padre. Ayúdanos a vivir esta experiencia contigo, de manera que nosotros el día de mañana podamos estar consolando a otras personas como hoy tú nos estás consolando
en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentar. Quiero decirles, para mí fue muy complicado. A veces estar sentado y oír un mensaje se oye muy sencillo. Pero ayer me llevó todo el día, gran parte de la noche y gran parte de la mañana hoy. Y uno a veces puede decir, hermano, y eso no podía decir, de repente no nos queda claro. De repente no es tan simple. Y Dios tiene algo. Y hay una gran resistencia de parte del enemigo que está también sugiriendo cosas. Pero hoy nos arrojamos en los brazos de Dios de manera que Él pueda hablar. Ustedes escucharon los signos, dos signos impresionantemente interesantes. Cuando la fe falta en tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando la fe falta en tu vida? Entender que tienes la gracia. Entender que te puedes caer, que te puedes resbalar. Y que la salvación es por medio de la fe, pero la salvación no descansa en tu fe, sino en la gracia de Dios que es para contigo. Si no, imagínense, a cada rato perderíamos. Entonces, quiero decirles, hermanos, en esta mañana, todos los que estamos aquí en esta mañana, estamos en un proceso. Es un proceso. No somos lo que éramos, pero todavía no somos lo que debemos de ser. David era exactamente así como tú y yo. David, en el capítulo número 16, es Saúl quien es quitado. Es David quien es ungido. Pero Saúl está en el trono. Y David se convierte en una especie de proscrito. Y es David un salteador y un merodeador. Se volvió un tremendo hombre que hizo muchas cosas que de repente uno dice, wow, eso hizo el que era conforme al corazón de Dios. Exactamente. Y no es David lo que hoy debe de ser, ni David es lo que era. Porque hoy David tiene la unción de parte de Samuel y es puesto nada más y nada menos por elección divina. Y es ese, dijo Dios a Samuel, úngeme a ese porque a ese yo lo quiero. Señor, pero va a ser un montón de tonterías, no importa, no te estoy preguntando eso, úngelo. Y es David quien se convierte en un salteador, en un merodeador y hasta en un matón. Se hace amigo de Aquis, se hace amigo de los filisteos, chambean para los filisteos. Y la gente, los principales de los filisteos no lo quieren ahí porque ellos son la inteligencia. No queremos acá a David. ¿No es este David el que... No, ¿a poco le dicen a Aquis? ¿No escuchaste su canción que estuvo en el top 10? Estuvo siempre en los lugares de popularidad. No la escuché. ¿Cuál era esa canción? Que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Sácalo de acá, no lo queremos. No sea que cuando nosotros los filisteos estemos peleando en contra de Israel, se nos voltee y no sabe qué terrible es este hombre con sus 600 que tiene. Entonces David se va a Ciclac. Aquis, buena onda, le da Ciclac, y Ciclac, cuando llega a Ciclac, tiene algo importante ahí. Amalek, que representa la carne. Había acabado con sus mujeres, se las había robado y se llevó a sus mujeres, se llevó a sus hijos, se llevó todas sus pertenencias y quemó la ciudad. Y usted dirá, ¿por qué lloraba tanto? No es porque dejaron las suegras, todos se lo llevaron, todos se lo llevaron. Así que hay dos actitudes. Yo te quiero decir, como cristiano no eres lo que deberíamos ya ser. Estamos en ese proceso. ¡Qué bendición! Como cristianos no somos lo que fuimos hace muchos años. ¡Qué bendición!
Pero hay algo aquí que es definido en tu vida. Y quiero decirte esto porque sin duda alguna, un día estarás sentado en ese banco donde será tu propio tribunal y tú mismo serás tu propio juez. Y dependerá de ti qué decisión tomar. En la vida como seres humanos, todos nos vamos a decepcionar. Todos. Porque la decepción es esperar algo de alguien. Y es un deseo insatisfecho para tu propia persona. Y si no se dio como tú lo viste, te decepcionas. Pero quiero decirte que la decepción y el desánimo son dos cosas diferentes. La decepción es algo que sí o sí te va a pasar, y te lo puedo asegurar porque tienes emociones. A veces uno se decepciona, dice, no debía haberme casado. Híjole, no le debía haber dicho que sí. Híjole, no le debía haber hecho mi compadre. Cosas así. En todos lados se da, no nomás hablo en la iglesia. Pero quiero decirte que el desánimo es una opción. Y más cuando tú crees que tienes razón. El desánimo es una opción. Y más cuando tú crees que tienes razón. Es una espiral sin salida, en la cual tus propias razones te impulsan a seguir deprimido. Y mucha gente toma muchas situaciones. Hay gente que se deprime y se va a la cama y es una manera de huir. Y cuando se quiere parar dice, yo tengo razón, me vuelvo a acostar, no quiero salir de acá. Otros agarran la botella. Ya no pueden agarrar la chichi de la mamá, pero agarran la botella. Esos eran los que chillaban tantito y les metían la chichi. Querían chillar y les metían la chichi. Ahora agarran la botella. Te cuento. Se acuerdan otra vez, se empiezan en su sano juicio y otra vez se deprimen y empiezan a chillar y se meten en una depresión y le gritan, yo hice esto, yo hice aquello, yo di todo, yo hice aquello, y tus razones te envuelven el cerebro y te sientes deprimido. Pero eso es una opción. A nadie le puedes echar el agua sucia de tus manos nejas. Es tu decisión. Unos hablaban de apedrearlo y estaban llorando. Yo no sé si tú has llorado hasta que ya no te queda nada de voz. David estaba llorando junto con 600 barbones, hombres acostumbrados a la batalla, a hacer brochetas de enemigos con su espada. O están llorando como gallinas. Y estos, hay algo bien importante para salir de tu depresión, y es esta: que no permitas que tus emociones dirijan tu vida. Ahí está David, decidiendo ir a buscar el consejo de Dios. Allá están nosotros pidiéndole consejos a sus tripas. Nunca tome una decisión conforme a sus sentimientos. Tome decisión con respecto al consejo de Dios, aunque no le parezca congruente. Vaya a Dios. Vaya a Dios. Tiene a Dios y tiene su palabra en sus manos. Eso le dará salud espiritual. Aprenderás. Somos tan mala onda. Dios le da la oportunidad a David y le dice, vete y los alcanzarás y recuperarás todo. Pero van 600, pero 200 van a pasar el torrente de Besor y ya no podemos, déjanos aquí.
y se tiran todos ahí y solamente van 400. Eso no es una casualidad. Dios te está diciendo, yo soy el que hago el asunto. Yo soy el que meneo los hilos de tu vida, si tú quieres. Si hubieran ido a los 600, hubieran dicho, ¡wow! ¡Qué buenos somos! Tenemos harta capacidad. Es nuestra experiencia la que nos saca adelante. Así somos los seres humanos. Pero Dios empieza a sentar a 200 y los cansa. Y no podemos, David, vayan 400. Y traen la victoria, y traen a todas, a sus esposas, a sus suegras, a sus hijos y todas las cosas. Y además trajeron mucho más de lo que habían perdido. Eso es lo que ganas cuando no te ganan tus emociones, ganas mucho más cuando tomas el consejo de parte del corazón de Dios. Y te cuento, Dios siempre te da la victoria cuando no confías en tus fuerzas, sino que confías en Él. No importa qué tan negro parezca el panorama, si escuchas su consejo, escuchas ese consejo que de repente parece una soberana locura, tu vida será diferente. Y no sé, hermano, pero tú y yo tenemos emociones. Y las emociones quieren el control de tu corazón, como Dios a través de tu fe quiere el control de tu corazón. Tú debes de decidir, créame, ¿a quién le dejas el volante de tu vida? No sé entonces si alguna vez te ha tocado encontrarte sentado en el banquillo de los acusados, en tu propio tribunal, porque ahí sí soy bien discreto, en tu propio tribunal. Estás sentado siendo tu conciencia el propio juez de todas tus actitudes, puesto que ella te conoce bien el caso. ¿No sé si te has mirado ahí sentado con una lluvia de preguntas que te están cuestionando duramente tu condición como cristiano? Y tú mismo piensas que a estas alturas deberías de gozar de cierto nivel de vida espiritual mucho mayor, mucho mejor. Ahí estás sentado. Y yo no digo que no eres un cristiano pirata, o eres un cristiano clon, no, eres un cristiano de verdad, puesto que estás interesado en saber por qué es que hoy está pasando esto en mi vida. Y yo quiero ir a algo muy importante en esta mañana. Y no quiero que lo pierdan de vista porque les puedo asegurar, muchas lágrimas sí se las van a evitar. Muchas congojas se las van a evitar. Muchas ganas se las van a evitar. Esto funciona mejor que el Just for Men. De verdad. Entonces, ahí estás. Y tú te estás cuestionando, ¿no debería ser yo mejor cristiano? Porque hago esto, hago aquello, hago lo otro, y quiero hacer esto, y hago esto, y soy bien, y no funciona. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Por qué estoy yendo mal? ¿Por qué las cosas no resultan en mi vida? ¿Vale la pena preguntarlo? Bastante. Y en ese momento, parece que hasta tu amparo se ha apartado de ti. Y estás absolutamente abrumado por lo que te dictan tus emociones, que no tienen piedad de ti. Muchas veces uno dice, soy un menso, le creí, soy un tonto, soy esto, soy lo otro, y el diablo, bien, así mero, sigue agarrando esa forma de pensar. Allí está uno, acusándose sin piedad. Parece ser que en ti solo hay una agravante. Solamente todo agrava tu condición. Parece que no hay ninguna atenuante. Se te ha olvidado que eres un cristiano y que cada día está en un proceso de santificación. Eso se nos olvida. Cada vez, haga este experimento. Cada vez que usted se siente en un banco y decida, yo voy a decidir ser cristiano, primero Dios, yo le voy a decir algo. Dios escucha y dice, ¿sí quieres ser cristiano?
Ok, te voy a dar ese chance. Y lo primero que hace es exponerte el mugrero que tienes adentro. Y uno se espanta acerca de eso. Y dices, no era tan bueno como parecía. El asunto es atreverse a decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y si tú quieres hacer tu voluntad, y si tú quieres hacer mi voluntad, entonces te entera Dios de todas tus fracturas que tienes en tu corazón, para que las empieces a sanar con el poder restaurador de su palabra. Y tu corazón empieza a ser íntegro, y en tu corazón no empieza a haber vulnerabilidad, empiezas a fortalecerte. Eso es agarrar ánimo, crear en ti, la palabra de Dios crea en ti un ánimo absolutamente diferente, ya no confiando en ti, ya no confiando en tu buen razonamiento, ya no confiando en tus buenas experiencias, confiando en la palabra de Dios, aunque parezca muy ilógico. Nosotros los seres humanos, los cristianos, yo les voy a asegurar, no se dejen engañar por las emociones. Miren, cuando uno está como cristiano, tiene muchas expectativas de todos y de repente nos decepcionamos. No haga tanto caso a eso. No se deprima ni entre en una situación de desánimo, que eso es opcional. Somos seres humanos. Por eso dice la palabra de Dios que el amor es el vínculo perfecto, el cual nos va a ayudar a nosotros a ver la necesidad y no a ver mi propia necesidad, a ver la de los demás y salir adelante. Entonces, hermanos, estamos en un proceso de santificación, y esa santificación a nosotros nos permite acercarnos cada día a Dios, y es a consecuencia de esa actitud que tomamos que Dios nos muestra nuestras debilidades, nos muestra las cosas que nosotros debemos tener en claras y nos hace que nosotros nos acerquemos cada día más a Él. En el libro del profeta Oseas, Dios te quiere mostrar tu realidad. En el Oseas capítulo número 10, en el versículo número 2, si alguien lo tiene, por favor, échale una leída. Está dividido su corazón, ahora serán dañados culpables, que va a demorar a sus altares y a sus ídolos. ¿Cuál es el asunto? Un corazón dividido es un corazón vulnerable. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Oseas 10:2. Pero también en Isaías capítulo número 30, el versículo número 13, Isaías 30:13. Por tanto, os será este pecado como grietas que amenazan ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Si nosotros consideramos, hermanos, servir a Dios, Él no quiere las ruinas de nuestras vidas. Él no quiere que nosotros tengamos pérdida, sino que siempre va a mostrar las grietas de nuestro corazón. Y siempre nos va a mostrar las partes vulnerables que nosotros de repente tenemos que estar resanando y recuperando con el poder de su palabra. Así que, hermanos, si nosotros estamos en un proceso de santificación y esa consecuencia de ello, todos los días tienes que librar duras y fuertes batallas en donde tus actitudes se han de inclinar hacia la fe o hacia tus emociones. Hacia la fe o hacia tus emociones. ¿Y sabes cuándo es esto que aparece? Cuando quieres servir a Dios. Entonces Dios te muestra esto. Este es el trabajo más sublime que puede haber, servirle a Dios. Pero a Dios no se le puede servir por el ánimo. No por las emociones, sino por una determinada voluntad mediante la fe. Entonces, estás ahí, hermanos, sentado, todo confundido por esa condición tan difícil por partida doble, donde con relación a las personas moralmente te sientes frustrado. ¿Cómo es que uno se siente frustrado con mamá, con papá, con los hijos? ¿Han oído esto? Todo esto yo hice por mis hijos y mira cómo me paga el infeliz muchacho. Mira, yo hice todo esto, yo hice todo aquello y uno se siente frustrado, abrumado.
y desesperanzado cuando dice, Señor, es que yo lo puse en tus manos, pero mira cómo me has pagado tú mismo. Y yo, qué difícil es situación como cristianos. Ahí está usted y yo. Uno se siente confundido, se siente avergonzado. Y con respecto a Dios, porque no lo dejamos fuera, también lo incluimos. Con respecto a Dios te sientes abandonado, pensando que todo salió mal, que fue una mala decisión pensar y decir que querías ser de aquí en adelante un buen cristiano. Así pasa y siempre te va a suceder lo mismo. ¡Qué bendición! Querías ser un cristiano comprometido con Dios y a causa de esas palabras parece que se desgranó la mazorca de la realidad en la cual vivías. Y ahora estás viendo tu realidad. ¿Eso tiene algo malo? Definitivamente no. Porque hoy tú puedes reconstruir las cosas. Hoy tú puedes recapitular las cosas. Hoy tú puedes tomar la dirección de Dios. Es Dios el que está diciendo en uno de los evangelios, ¿se echará vino nuevo en un odre viejo? ¿Quién le echa un segundo piso a una casita que se hizo con gran dificultad cuando uno iba coyoteando el cemento? ¿Quién le echa el segundo piso para que se le arruine lo que hoy compró? Nadie. No se echa vino nuevo en un odre viejo, ni tampoco se pone un remiendo de paño nuevo en una ropa vieja, porque se hará más grande el hoyo. Es así que es Cristo. ¿No es cierto que Dios siempre está trabajando con tu vida? Si se te quiebra, lo vuelve a amasar. Y las amasadas que da Dios a tu vida, de verdad que duelen, pero son las que realmente traen salud. A David le dolió tremendamente, pero fue y se fortaleció en Jehová, mientras que los otros estaban en una profunda amargura. Un amargado habla de matar. Un amargado está confundido y trata de matar las emociones buenas, trata de matar las relaciones, trata de matar la confianza, trata de matar la participación, trata de matar todo. Ya no juego. Ustedes oyeron a los niños cuando jugaban las canicas que ya no juego, ya voy. Y agarrar, bueno, no sé si hoy juegan canicas. Yo jugaba canicas. Ahora juegan en el celular, canicas en el celular, ¿verdad? Eso mata las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque uno ha sido decepcionado. Así estaba pasando con David. A esos 600 hombres, David los había decepcionado. ¿Por qué? Porque ellos se juntaron con él en una cueva que se llamaba de Adulam. ¿Y se acuerdan que eran? Un montón de proscritos también. Entonces, hoy que su líder cayó, ellos sienten también que hay que matarlo de una vez. ¿Saben? No sé si aquí hay hoy alguien que de repente se encontró en una condición de ese tamaño. ¿Hay alguien que ha sido decepcionado acá? ¿O hay alguien que hoy está pasando por un verdadero desánimo? Hoy debe de aprender que esa es su decisión. Tiene nada que ver con Dios. Su decisión. O si hay alguien que ha sido decepcionado. Mi amiga me robó lo que más quería. Siempre mi mejor amiga se llevó lo que mejor tenía. Siempre sucede eso. Bien, solo quiero decirle que no se debe a que Dios tiene la culpa. Yo creo que de verdad Dios tiene el control de todo. Y uno de repente no ve que Dios tiene el control de todo. Y que aun cuando las cosas están yendo para mal, si las lees mal, te va a ir mal. Porque afectará tus emociones. Pero tú debes de saber que Dios tiene absolutamente el control de todo. Y que como Dios dijo a Daniel, a causa de tus palabras yo he venido. En Daniel capítulo número 10, en el versículo número 12, por favor lean. Daniel 10, 12. Daniel 10, 12, por favor. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras
yo he venido. ¿Sabes que no pasa nada en la vida de quien no se atreve? ¿Sabes que no pasa nada? No, porque no, Dios no va a donde no le invita. Dios no va, Dios no participa en donde no lo incluye. Y no es por eso que uno sea más espiritual. Pero si tú quieres experimentar la presencia de Dios, Él viene y empieza a arreglar todo. Y dice, hey, no tengas que. ¿Cuántas veces tenemos miedo? Tenemos miedo siquiera de decir, Señor, hoy yo quiero comenzar a hacer tu voluntad. De verdad, sí, Señor. Lo digo delante de ti. Te va a dar frío, no importa. Entonces me dijo, Daniel, no temas. No temas. Y temes saber que de repente te puedes quedar solo. Temes saber muchas cosas. Pero dice, no temas, porque desde el primer día, o sea que no había sido una vez, no, Señor, yo quiero hacer tú desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Eso es tan importante. La gente se decepciona porque su ego está acá y no se humilla a escuchar qué es lo que Dios quiere para mi vida, y eso da temor. Hágale, piénsele. Yo he venido, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Yo estoy en control. Hermanos, Dios quiere el control. Tienes que dejárselo. No temas, porque eso es bueno. En la medida que el panorama en tal situación, hermanos, se empieza a aclarar, te das cuenta que la realidad de la condición en que te encuentras no tenía nada que ver con las personas o con Dios. A veces te sientes bronqueado con Dios y con las personas, pero cuando tú empiezas a ver la palabra de Dios, cómo te empieza a hablar Dios, cómo empieza a tratar Dios contigo, porque te lo estás permitiendo, porque hay que permitirse escuchar a Dios. A veces no lo dejamos hablar. ¿Sabes quién no dejaba hablar a Dios? ¿Se acuerdan de un personaje que tenía la lengua así como muy especial? Hermana, le vamos a poner estrella. Job no dejaba hablar a Dios. Y yo quisiera saber dónde está la silla de tu trono, y voy a ir y me voy a plantar delante de ti y voy a argumentar mi justicia. ¿Sabes qué flojera? Dios, como le sigue yendo en la feria de su corazón de Job. Llega un momento en que sí, de repente lo enfrentan, y hasta entonces descubre que Job era un hombre que obedecía sin creer. Lo hacía porque tenía temor. El mal que me temía, ese es el que a mí me vino. La vida de un servicio a Dios sin hacerlo como Él quiere es una pérdida de tiempo. Y Dios no lo permite que te sigas equivocando, no lo permite que te sigas equivocando. Quiere que reconstruyas tu manera, es que Él te ama, y por eso te permite que te encuentres con tus situaciones de acuerdo a tus decisiones. Hermanos queridos, de verdad, ¿cómo es que Dios nos ama? Y nos tiene tremenda paciencia, y nos hace que nosotros de verdad lo veamos. Entonces, ya no tenemos problemas con la gente, no tenemos problemas con Dios. Sabemos que nosotros somos nuestro propio problema. Entonces, si no, más bien, vemos la condescendencia de nosotros con respecto a nuestras emociones. Y nuestras emociones hoy descubrimos que eran las que dictaban las directrices de mi cristianismo, sostenido en un activismo determinado. Ser activista como cristiano es un trabajo que no se paga, es en vano.
No sirve eso. Sirve tener un espíritu humillado para saber cuál es la dirección que Él me quiere dar. Y es ahora, hermanos, cuando Dios te permite ver la realidad de tu condición y quiere revelarte que las cosas que deben de cambiar, mostrándote que tu obediencia no debe de ser dirigida por tus emociones, sino por tu fe. Así que, a consecuencia de esto, necesitamos ser claros en dos cosas. Y yo quiero que esto quede bien claro. ¿Por qué? Miren ustedes. Nosotros tenemos tantas y tantas y tantas partes en la Biblia que nos cuestiona Dios acerca de nuestra realidad con Él. ¿Ustedes han oído hablar de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Sí o no? Sí. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántas estaban esperando al novio? 10. Las 10 lo estaban esperando. ¿Cuántas se durmieron? Las 10 se durmieron. ¿Cuántas entraron? Se torció el asunto. ¿Qué pasó? 5 fueron insensatas. Oyeron, pero vivieron como quisieron. ¿No es cierto que la Biblia dice que el Evangelio, el reino de los cielos, es como una gran red donde hay de todo tipo de peces? Y uno dice, wow, ya la hice, estoy hablando de Dios, estoy predicando. Ya la hice, soy predicador. Sacan la red, se siente el pescador, pero no todos los pescados sirven. Empieza a echar los buenos, ¿a dónde? La cubeta. Y los que no sirven no entran a la cubeta. ¿Se dan cuenta de lo crítico que está diciendo Dios? Por eso es que una persona, cuando está sirviendo a Dios, debe de servirle bajo las estrictas normas de obediencia a Dios. Es una relación donde es el hombre con Dios y Dios con el hombre. En otra ocasión, están los empleados de todo un gran hombre que de repente llega el hombre y dice, ey, ¿qué es lo que pasó? ¿No sembré yo en mi campo buena semilla? ¿De dónde pues hay toda esta clase de problemas? Señores, que nos dormimos. Vino el enemigo y sembró. ¿De quién es la responsabilidad de cuidar tu campo? Y todavía, como sicarios, ¿quieres que vayamos y le metamos corte los que...? No hagas eso. Porque entre la semilla buena, mala te puedes llevar una buena. Tienes que tener más inteligencia, más dirección, paciencia. Vamos a hacerlo con paciencia. ¿A dónde voy con todo esto? Que una persona puede haber escuchado el Evangelio de Cristo y haberlo razonado y entendido, pero no creído. ¿Cómo es eso? Hasta Mateo 7:21, es tremendo ese pasaje. No todo el que me dice Señor. Eso, escúchenme bien, eso incluye hasta el pastor, que no les pegue frío. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Por eso su relación debe de ser fuerte e independiente y de verdad dirigida por Dios. Usted tiene esa responsabilidad, no es mía. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y la voluntad es de la manera que yo digo, porque ahí le dirán, Señor, en tu nombre, ¿qué? ¿Cómo dice ahí?
¿Tu nombre qué? En tu nombre echamos fuera demonios. Echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos milagros. Hicimos esto, comimos, bebimos en tu plaza. Qué chido. Y el Señor les dirá, no te conozco. Hermanos, las cosas de Dios se hacen con un corazón así, humilde. Job tuvo que pasarlas muy mal, pero recapacitó. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Hermanos, un corazón debe de estar determinado a la obediencia de Dios. Y ahora sí quiero que anoten esto. Si ustedes quieren anotarlo, y si no quieren anotarlo, no lo anoten, pónganme atención. Pero esto es determinante en su vida. Vean ustedes. La obediencia no debe de ser dirigida por tus emociones, sino por tu fe. Así que, a consecuencia de esto, necesitamos ser claros en dos cosas. Número uno, creer en Dios sin obedecer denota que nuestra fe no es genuina. Creer en Dios y no obedecer denota que nuestra fe no es genuina. ¿No es cierto que dice Santiago que la fe sin obras, la fe sin obedecer, cómo está? Ok, no es genuina. Hermanos, es importante creer en Dios, pero que en tu vida y en la mía se rija exactamente en la obediencia a Dios. Si no, se convierte en una triste religión, donde solamente cumplo con ciertas reglas. La vez pasada, yo dije, a mí no me gustan las reglas, y yo quiero aclarar a qué me refiero con las reglas. Yo no soy una persona que quiera regirse por legalismos. No, qué flojera. La gente debe tomar sus decisiones basados en la palabra y en la obediencia a Dios. Número 2, obedecer sin creer es ascetismo. Un día se van a encontrar con los que son ascetistas. ¿Y qué es un ascetista? Hermanos, a veces actúan mejor que uno. ¿Qué es un ascetista? El ascetismo es una doctrina que enseña que con un estilo de vida lleno de reglas, lleno de formalismo, de renuncias a los placeres mundanos. Un ascetista dice que renuncia a los placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que le conduzcan a la perfección moral y espiritual, pero no obedeciendo a Dios. ¿Se parece? Ese es un ascetista. Hermanos, muchas veces puede haber cristianos que están en la condición de ascetistas, privándose de un montón de cosas, no haciendo un montón de cosas, pero sin creer. Job estaba haciendo tantas cosas sin de verdad creer cómo era el asunto con Dios. Por eso Dios tuvo que tratar duramente con él. Permitió realmente que el diablo hiciera con él la medida de su necesidad. Le quitó absolutamente todo. Job era, hermanos, fíjense bien, nomás para que vean. Y yo, Job capítulo número 1. Job capítulo número 1. Versículo número 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que cuando habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía:
Quizá. ¿Sabes qué es la palabra quizá? ¿Qué es la palabra quizá? Le voy a dejar el beneficio ¿a quién? A la duda. Quizás sí, quizás no. Quizás hayan pecado. Eso es hacerse de la vista gorda. Nosotros muchas veces nos hacemos de la vista gorda con respecto a nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Y sabes por qué nos hacemos de la vista gorda? Porque aquí dice la palabra de Dios que hacían banquetes y no era un día, eran un chorro de días, no sé cuántos. Y yo te pregunto, ¿no habrá gente que esté viendo a tus hijos? ¿Y no habrá gente que vaya y te comente? Pero o pones orden o quizás mejor ofreces una ofrenda. Esa es una situación así. Nosotros en la vida como cristianos tenemos que entender que las cosas son derechas conforme a la palabra para no andar en situaciones que no convienen. Aquí nosotros, una persona que hace muchas cosas, pero sin creer, es un ascetista. Y de esos, las religiones están llenas. Hacen sin creer. Porque hacen las cosas sin comprometerse. Porque los compromisos son compromisos con Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, saber, yo estoy creyendo en Dios, pero no lo obedezco, entonces mi genio es genuina, démosle la vuelta. Voy a obedecer, voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer el otro, y voy a hacer algo, pero yo no estoy comprometido con eso. Eso se llama ascetismo. Y ojo con eso, que tiene serias implicaciones en tu vida y en la mía, si es que de repente nos da por darle por ahí. Entonces, hermanos, comprendemos que lo que necesitamos en nosotros, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es algo, dos cosas: fe y obediencia. ¿Quieres ser un cristiano de primer nivel? Dos cosas. Hermano, pero yo quisiera ser bondadoso, yo quisiera ser amable, eso no es importante. Eso es una consecuencia de tener fe en lo que Dios dice y obedecer a lo que Dios dice. Lo demás es un desprendimiento. Dos cosas, la vida es dos cosas: fe en Dios y obedecer lo que Dios dice. Y entonces la gloria de Dios está en tu vida, la mano de Dios está en tu vida. Fe y obediencia. Estos son los dos argumentos que todo cristiano necesita para tener una vida gloriosa en Cristo Jesús. No más dos cosas: por encima de lo que piensas y por encima de lo que sientes y por encima de lo que argumentas. ¿Qué voy a hacer? Yo les he dicho bien claro, cuando la Biblia no diga absolutamente nada de algo que ustedes quieran hacer, háganlo. ¿Y qué van a decir los hermanos? Que se revienten del ombligo. Hagan lo que quieran. Cuando la Biblia no diga nada de algo, cuando la Biblia dice de esto y de aquello, no lo hagas, aunque yo quiera, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Es bien simple. En Romanos capítulo número 4. Hermanos, yo sé que ustedes tienen su corazoncito y no todo es pecado en la Biblia. Como de repente algunos dicen, ay, es que eso es pecado. Y lo que es pecado, Dios no tiene ningún empacho en decir eso. Señores, se llama pecado, es ofenderme, es abominable y vámonos. Se acabó, no lo va a poner, no va a discurrir en contra de mi emoción o mi sentimiento. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo mundial. Romanos 14. Cuando ustedes le vengan así con una situación, escuchen bien, Dios los sacará de todo problema. Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para qué. Ahí está la situación. Cuando sean opiniones, evítense tripa. Y discutan, son opiniones. Si tú quieres hacer algo y el hermano opina que está mal, no le haga caso al hermano.
si no hay un fundamento bíblico, hágale. Pero no para contender sobre opiniones. Dios no discurre con respecto a opiniones, porque eso trae un montón de problemas. Estése seguro, porque todo lo que no se hace con seguridad proviene del pecado. Lea todo ese capítulo 14. Así que, hermanos, hoy nosotros tenemos esta situación. Usted hágale, por favor, dos cosas muy simples: fe y obediencia. Fe, conozca la palabra de verdad. Hermanos, a mí este mensaje a mí me hace descubrir que mucho de mi retraso espiritual fue a causa de la obediencia a lo que yo tenía en mis sentimientos acerca de mi opinión, que yo tenía acerca de mi determinada actitud con respecto a Dios, y no por mi fe en Dios. Hermanos, muchas veces nosotros nos podemos ver bien emocionados por algo. Me está saliendo bien. Es que estoy haciendo bien las cosas delante de Dios. Dios no se mide en esos parámetros. A veces parece que todo te sale mal, pero estoy haciendo la voluntad de Dios, y ese es el éxito de un cristiano: hacer la voluntad de Dios. Vemos así como chueco, como al revés. Como las cámaras, hermanos, ¿cómo ven las cámaras? ¿Ves adentro? Y el pelado está de cabeza. Y les ponte derecho. Ya. Y otra vez lo ves adentro, está de cabeza. Así nosotros tenemos que ver las cosas como son, al revés, para verle. ¿Sí se acuerdan de la canción de Chabelo? La del mundo del revés. Es una canción infantil, no les va a hacer daño, escúchenla. El mundo del revés, todo está como al revés. En el evangelio, en la vida cristiana, todo va al revés con un cristiano. Todo va al revés, no entras en ese aro. Todo está al revés para ti. Pero al derecho para con Dios, qué bendición. Así que una obediencia a Dios basada en mis emociones y no en mi fe fue y será la causa de todos mis conflictos. ¿Quieres ver cristianos tristes? ¿Sí o qué? Queremos servir a Dios, pero conforme a mis emociones. Vamos a tener problemas, porque el Espíritu Santo va a estar ahí trabajando con nosotros. Y no es que sea mala onda, sino que al contrario, nos ama y nos anhela celosamente. Y celosamente, ¿qué será celosamente? ¿Le prestarías al hermano César para que fuera con una amiga a pasear? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿No estás muy segura de lo que tienes? Muchos estamos muy seguros de nuestro cristianismo, pero lo queremos hacer a nuestro modo. Eso no funciona. Hermanos, vea usted, sus emociones pueden causarle muchos problemas. No es cierto, no está pasando nada, no vaya a ser más de la bronca. Tranquila, no pasa nada. Es un ejemplo. Nosotros, hermanos, debemos tener muy claro que Dios nunca discurre acerca de mis opiniones basadas en mis emociones. Así que cuando estás en el banquillo y puedes acallar cada una de tus opiniones y puedes callar cada uno de tus argumentos basados en tus emociones, comienzas a mirar, empieza la vida a cobrar sentido. ¿Ves que la cruz está vacía? Vas y ves la tumba, está vacía. Y hoy te enteras que Cristo está sentado a la diestra de Dios y que hay muchas cosas más sublimes que ver desde arriba. Y entonces tú empiezas a obedecer a Cristo. Hoy te das cuenta que de verdad tú has resucitado juntamente con Cristo, que fuiste crucificado juntamente con Cristo. Es ahora cuando empiezas a ver tus lágrimas empiezan a tener un sabor de gozo. Las cosas empezaron a cambiar. Entendí, Señor, que no es en mi manera. Las perspectivas comenzaron a cambiar por completo
porque será una realidad en la que habrá de aprender a depender de Cristo en cada una de las cosas, y aun cuando su razón le diga lo contrario, y será Dios, a consecuencia de tu fe, quien pueda renovar tu entendimiento, y no un entendimiento, no su entendimiento que muchas veces es mal dirigido por sus sentimientos, que te tengan que cambiar su fe haciéndola cada vez crecer. Hermanos, muchas veces yo estaba con los compañeros de la escuela y muchas veces yo quería estar con mis amigos en la escuela, de la escuela. A veces hacían fiestas y si no entraba, por lo menos iba a ver, porque yo quería ir. Yo entiendo lo duro que es para un joven y no me espanto. Es duro para un joven de repente vivir solo. Y digo solo. ¿Por qué digo solo? Porque tú te has preguntado, tú como gente adulta, ¿cuándo te has acercado a alguien? ¿Cómo te está yendo? ¿Me podrías contar cómo estás pasando tu vida? El mundo te está torciendo así tus emociones. Y de repente no ves así como que alguien te traiga esa palabra que refresca tu vida. Y digas, sí Señor, yo ya entendí. Gracias Señor, te doy por este hermano que pusiste acá. Más bien es como un chisme. Qué tragedia, ¿no? ¿Y sabes qué provoca uno en el joven? Aversión a la palabra. No te entiendo. No te apures, yo te entiendo. Si te caes, hermano, y no me caigo contigo, yo te levanto, hombre. ¿Qué pasa? No pasa nada. La rueda de la fortuna es así como el templo. Unas veces somos muy espirituales, otras veces andamos volando bajo, pero el amor cubre multitud de pecados, te das la mano, de repente él no piensa igual que tú, eso no me importa, Dios algo tiene contigo y algo tiene conmigo, nosotros nos amamos, vamos adelante con Dios, no tiene que ser que tenga que pensar como yo, que flojera, pensar como Dios y respetando cada uno su esencia. Entonces, me regresaba llorando, muchas veces pateando un bote, yo no sé qué culpa tenía el bote, pero quedaba todo pachacado. Y tú quieres estar allá. Pero la palabra de Dios te dice, no es por ahí. Pude haberme quedado. Algunas veces me quedé. Terminé diciendo, mejor me hubiera ido llorando primero. Y así pasa. Nosotros tenemos que trabajar y tenemos que ser cada día más sensibles. Los hombres y mujeres adultos tenemos que ser muy sensibles. Tenemos que echarle la mano a esa gente que viene acá. Que amen a Dios. Que vean en sus hermanos un buen apoyo. Y que vengan al crecimiento. Hermanos, eso es lindo. Hermanos, cuando las cosas se hacen como Dios quiere y no basado en tus emociones, tú tienes que comprobarlo. En Génesis capítulo número 22 hay un hombre al cual Dios le hace una promesa. Y es una promesa muy, muy lejana. Y esa promesa se cumple gracias a Dios. Pero después de todo, después de haberle dado eso que más anhelaba en su corazón, ahora le dice, de aquí a 3 días yo quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Qué mejor ejemplo para poner 2 cosas en la balanza? O tus emociones o tu fe. ¿Qué mejor que poner 2 cosas? ¿Habrá algo que te duela más que uno de tus hijos? ¿Habrá algo que te duela más? Yo quiero que usted me diga una cosa que sea más que uno de tus hijos. ¿Qué te duele más? O es tu fe o es tus emociones. Quiero que sacrifiques a tu hijo. Y todavía le dice a Dios, tu único hijo. Ay, ay, ay.
Porque el otro yo no te lo di, ese te lo ofreciste tú. Y hasta ahora tienen problemas, ¿eh? Pero este es tu único hijo, hijo de la promesa. Y llora tremendo. Y con esa voz, Padre, tenemos la leña. Sí, mi hijo, y tú la vas cargando. Tenemos el cuchillo. Ahí está el altar y la pregunta que partió el corazón de Abraham es esta. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? 3 días. Los días más largos, las noches más solas. ¿Dónde está el cordero? Y está obedeciendo sobre sus sentimientos. Te la voy a explicar en la tierra. ¿Sabes? El cordero ya está ahí. Y tú estás aquí y te dice, decide o el cordero o tus sentimientos. Haz lo que quieras. ¿Tú qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? No importa qué sea el cordero, yo escogeré mis sentimientos. Eso se llama ascetismo. Y eso no es una realidad. Por eso se hace fácil pecar. Porque no sientes eso. Por eso se hace fácil sentirse mal. Porque mis sentimientos son más importantes que el sentimiento del Hijo de Dios. Por eso no hay pasión. Nosotros necesitamos vivir de otra manera. Gente comprometida. Es que no me saludó. ¿Qué te importa que no te haya saludado? Eso no es importante. Él no hace tu relación con Dios. Me traicionó. ¿Qué te importa? ¿Te acuerdas de Judas? El que de mi pan comía, contra mí levantó su calcañar. ¿Qué te quejas? Dijeron los chilangos. ¿Qué te quejas? Hermano César. ¿Qué te quejas? ¿Qué te metes? Dicen ellos. Triste. Nosotros necesitamos ver, hermanos. Tenemos las emociones en nuestra vida. Tus sentimientos no son satánicos, pero el diablo siempre se ha ocupado de pervertir tus sentimientos para que decidas en favor de tus sentimientos, porque esa es la parte más sensible y no importa que después estés comiendo pan de dolores. ¿Con cuánto gozo puedes decir, obedecí? ¡Qué bien, obedecí! Me costó mucho, obedecí, pero soy consolado por Dios. Muy importante saber que el pecado, con su forma de procurar hacernos equivocarnos, tiene una determinada preferencia por nuestras emociones, las cuales para evitarnos sufrimientos hace que tengamos reacciones en las cuales podemos ver el valor. Escuchen bien, nuestras emociones, y si quieren anotarlo, nuestras emociones, Decker escribió esto, nuestras emociones exponen nuestros valores y nuestros afectos. Nuestros valores y nuestros afectos son expuestos por la obediencia a nuestras emociones. Entonces, tú y yo vamos a tener un momento decisivo un día en la vida. Si no lo has tenido, lo vas a tener. Y si lo tuviste para llevarte a otro nivel, Dios te va a hacer esto. Había un pastor en Estados Unidos, un buen pastor. Y ese hombre dijo esto y él tenía esto en su mente. Yo para servirle a Dios, fíjense bien cómo es. Y uno es el pastor, también tiene patas y las mete, ¿eh? Este pastor estaba ya estudiando, había terminado su licenciatura, había terminado su posgrado, era un picudo el pastor. ¿Y sabes qué está diciendo? Era un hombre lleno de fe, era un hombre lleno de inteligencia, era un hombre lleno de muchas virtudes.
Y se fue y dijo él, y este pastor dijo esto. Se metió a estudiar 2 años del doctorado en filosofía, 2 años de filosofía, y estaba terminando su doctorado para servirle mejor a Dios. Y en una oración que estaba haciendo él antes de hacer su examen, te cuento, está orando, lleva días orando, y le dice lo siguiente: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Para qué abrió su boca? Yo quiero hacer tu voluntad. Y en su corazón este fue el pensamiento: renuncia a tu examen del doctorado. Renuncia a tu examen del doctorado. ¿Qué dijiste? Tantas. ¿Qué es lo que quería Dios? A ver si no se había equivocado Dios, porque yo estaba estudiando para realmente servirte mejor. Me están diciendo renuncia a tu examen para el doctorado. El día viernes escribió una carta a la universidad diciendo: voy a renunciar al doctorado, al examen del doctorado. El sábado no pudo estudiar para llevar una predicación a su iglesia. Solamente se concretó a predicar que él había tenido una gran crisis de obediencia a Dios, que le había despedazado el corazón obedecer a Dios. Ese día hubo un gran avivamiento, porque no hay mejor predicación que la que se predica con el ejemplo. Comenzó un gran avivamiento en esa iglesia. Las cosas cambiaron. No es en lo que tú quieres, que tú piensas, es en la obediencia a Dios, a través o de tu fe en la obediencia a Dios. Ese hombre sigue sirviendo a Dios, pero tuvo que tomar una decisión importante. Sacrificó su doctorado. Son palabras mayores. Mientras vivamos nosotros cada día podemos ver el pecado, hermano. El pecado abunda en todo nuestro entorno, pues los vivos estamos en medio de los muertos. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo número 6, la palabra de Dios te mira a ti como vivo. Dice la Biblia así: vivos de entre los muertos. Romanos 6:13, vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿será que cada día podamos nosotros considerar nuestras inclinaciones? ¿Hacia dónde nos llevan nuestras inclinaciones? ¿Cómo es que nosotros queremos la iglesia? Es como es que queremos la vida. Entonces, en el Evangelio de Juan podemos ver cómo el Señor nos invita a descubrir nuestra realidad en la fe o en las emociones a través de a quien obedecemos. En Juan capítulo número 8, versículo número 31, el Señor es impresionantemente claro. Y fíjense bien, yo quiero que ustedes entiendan esta parte. En Juan capítulo número 8, versículo 31, la Biblia dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, usted no lo lea como simplemente leer un capítulo o un versículo. Imagínate a Jesús ahí con un montón de gente que ha decidido creerle a él. Pero Jesús no se deja envolver por las emociones, no se deja envolver por las impresiones. Él quiere que nosotros conozcamos la realidad de nuestra condición, la realidad de nuestro corazón. Y entonces Dios pone esa prueba, así como te ha puesto a prueba a ti, diciéndote cosas que no empatan con tu forma de pensar, pero que es a favor de ti. El Señor Jesús ahora les está diciendo: si vosotros, y le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y en Lucas les está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame.
Alguna vez yo estaba predicando este mensaje: su cruz me justificó, la mía me hace libre. Su cruz me justificó, su cruz me redimió, la mía me hace libre. Esa es mi cruz que Dios me dijo: cárgatela todos los días. Sí, todos los días voy a estar tomando decisiones con respecto a mi fe o con respecto a mis emociones, pero todos los días voy a estar tomando esas decisiones. ¿Es la cruz un símbolo de muerte? Fue en la cruz donde Cristo con su vida nos dio vida mediante la redención. Es en la cruz de Cristo donde hay justificación, pero es en tu cruz donde tú puedes experimentar tu liberación, muy a pesar de tus sentimientos. En Romanos capítulo número 6 tenemos claramente dos cosas. En el versículo número 11 de Romanos 6 hay algo que yo quiero que tú consideres. Romanos 6:11, y dice así: así también vosotros. Vean, no te está dando una orden, te está invitando a tomar decisiones. Consideraos. ¿Qué es considerar? Que tienes dos opciones. Tú decides cuál, o con melón o con sandía. ¿Alguna vez jugaron eso? ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Sí jugaste eso? Jocelyn, ella es de qué? Es de ayer. Pero los que no teníamos juegos, nada más. A doña Blanca ya está ahí, que no dejes entrar al jicotillo y que no sé cuántos chismes. Entonces, considera dos cosas. ¿Te quieres considerar muerto al pecado? Hermanos, el pecado es bien coqueto. ¿Usted ha visto algún pecado feo? No hay pecado feo. Hasta quisiera hacer pecado para no estar feo. No hay pecado feo. Pero cuando entra a tu corazón, comienza la destrucción. ¿Qué malo tiene embriagarse? ¿Qué malo tiene que ser mujeriego? ¿Qué malo tiene aquello? ¿Qué malo tiene esto? ¿Qué malo tiene el otro? No hay pecado feo. Yo pensé que hoy la iglesia iba a estar en el pelo. Hasta me quería ir a predicar allá. Pero gracias a Dios hoy vinieron para acá. Y se mira bien. Otra vez me encontré una guarda de chamacos que era pendón infantil, no sé. Por ahí iba por el PRI. Hermanos, considera muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considera, esa es la invitación que Pablo te da. Y fíjate bien en dónde está la fe. Dice la Biblia en Romanos 6:11: así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Ahí está la fe en Cristo. Y entonces, hermanos, ¿qué tenemos? Como les mencioné anteriormente, todos los días habremos de encontrarnos muchas veces en la disyuntiva de poder elegir a nuestras emociones y nuestros sentimientos, los cuales quieren mostrar mis afectos y mis valores por encima de mi fe. O elegiremos las cosas de la fe, que son las que permiten sacrificar mis sentimientos para que así mostrarme vivo por la fe ante Dios, agradándole a Él y no agradándome a mí, a causa de mi razonamiento que fue influenciado a causa de mis emociones. Así como este versículo invita a considerar, sugiere considerar estar vivo para con Dios por medio de la fe. En el versículo número 13, la palabra de Dios nos dice: hermano pastor, por favor agarre al hermano fulano y llévelo. No está diciendo eso. Versículo número 13: ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que, ¿cómo dice ahí? ¿Quiénes? Vosotros mismos. Por eso yo no soy de las personas, yo no conozco su corazón, pero toda la gente que quiera servirle a Dios porque Él se quiere presentar como vivo, como un instrumento de Dios, Él quiere venir a servir a Dios, Él tiene las puertas bienvenidas. Yo no sé quién es el corazón, yo no sé.
Yo no sé. Pero dice la Biblia, hey, tú mismo ve y preséntate ante Dios. Esta es la mejor manera de poder considerar que yo quiero servir a Dios, cuando yo mismo agarro mis piecitos y voy en la dirección de Dios. Estos que van y se presentan delante de Dios, no hay problema con sus circunstancias, no hay problema con sus razonamientos, no hay problemas con sus conflictos. Ellos quieren servir a Dios. El haber llegado a este punto, hermanos, habla de que un cristiano que está sentado en el banquillo, que decidió abandonar el cristianismo desde su punto de vista y decidió confiar teniendo fe, y hoy ha decidido también obedecer. En Romanos 6, versículos 17 y 18, pero gracias a Dios, qué bendición. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y librados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Y todavía dice el 21, wow, qué lindo es estar ya de ese lado. A veces ya te estás riendo, a veces ya en ese punto ya estás bien contento, te sientes dichoso, victorioso, te sientes que tus lágrimas valieron la pena. Y dice la Biblia ahí, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? ¿Te acuerdas de la que ahora os avergonzáis? ¿Te acuerdas cómo éramos antes? ¿Cómo le hacíamos el problema a los hermanos diáconos? ¿Qué te acuerdas que éramos terribles? Y éramos esto, y éramos el otro, y armábamos bronca por aquí, armábamos bronca por allá. Pero ahora, yo recuerdo esa situación, recuerdo aquella forma de vivir. Ya era cristiano, pero yo seguía viviendo de la manera equivocada. Me tenían que tratar con pincitas, déjate cuenta. Había consejos que para mí fuera bueno. Pero ahora me da vergüenza. Y celebro que me salí de ahí, gracias a Dios, porque trabajo conmigo, dejé mi manera de ser y ahora puedo ver que aquellas cosas me llevaban a la muerte. Es importante, hermanos, vivir de esa manera. Quiero terminar diciéndole esto. Debe de aprender a saber quién es usted. Tus emociones van a jalar hacia lo natural. Todo el tiempo van a jalar a lo natural. Tu fe va a ir a lo espiritual. En lo natural es vano, en lo espiritual es eterno. Y debes de saber quién eres tú. Si tú ya eres un pámpano, no te apures a estar pensando voy a hacer esto y aquello por Dios. Vive en la palabra según Juan 15. Todo pámpano que está en mí y yo en él. Y cuando Él está en tu corazón, no caben tus emociones ahí, en el sentido de hacer tu voluntad. Es Él el que dirige la orquesta de tu vida. Eso dice Juan. Aprendes a saber de quién dependes, aunque las circunstancias sean adversas. Quiere que sepamos qué es lo que nos fragiliza y que son nuestras emociones, pero en la fe podemos tener la victoria. En Colosenses 2, 9 y 10, nosotros sabemos que tenemos la plenitud de Dios y que Él está en nosotros y que no hace la diferencia. Puede ser que hoy, en esta mañana, al leer Colosenses 2, 9 y 10, diga, sí, exactamente, qué bendición. Porque dice Colosenses 2, 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios está en Cristo. Y vosotros, dice la Biblia, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad, y te sientes súper mega bendecido. Pero cuando mañana llegas a la oficina, tienes tu linda renuncia ahí. Y entonces ya no te sientes tan bendecido. Me acaban de despedir. Oh Dios, no, que ayer estaba yo bien ungido, bien
bien bendecido, bien contento. Y ahora mira, allá vas por tu sobre a la caja porque ya te acabaste de despedir. Quiero decirle algo, perdió el trabajo, pero debe de saber que su identidad no la ha perdido. Sigue siendo hijo de Dios. Y eso es lo más importante. Y solamente te quitó algo porque Él te dará algo mucho mejor. Y entonces puedes ver las cosas de diferente manera. A veces uno, no sé si a usted le pasó, cuando te le vas a declarar a la muchacha, siente que me vaya a decir. O a veces estar muy seguro que te va a decir que sí. Haces planes, sueñas, planeas. Y luego llegas y te dice, te tardaste. Ya te digo. Y entonces, ¿cómo te vas? A llorar. ¿Cómo es la emoción? Primero, y después, ¿Cómo estás viviendo hoy el cristianismo? Piensen, es apasionante tener fe. Hubo hombres que creyeron. Les comento rapidísimo. Un hombre llamado Sansón se fue siguiendo sus emociones, terminó sin ojos y moliendo como buey todo el tiempo y murió ahí. David le echó una reojeada a su palacio y no se enteró cuando había comprado esa obra de arte que la mandó traer a Betsabé, y fue su acabose también. Eva miró que los consejos de Dios no eran tan cool para su tiempo, y ella decidió agarrar mucha sabiduría. Lot, cuando se separó de su tío Abraham, Lot no se puso de rodillas para decir, Señor, yo te pido que por favor me des la dirección, ¿verdad? No, él hizo así. Allá voy. Y se fue de a poco, y se hizo ciudadano honorario de Sodoma y de Gomorra. Cuando los ángeles llegaron por él estaba afuera, pero su corazón estaba adentro. Y de haber tenido tanta riqueza, ¿cómo cree que salió? Salió sin nada, qué tragedia. Pero hubo hombres también que dijeron y marcaron la diferencia por encima de sus emociones. Un hombre llamado José. Hermanos, ¿qué joven es estable? ¿Qué joven es estable? Cuesta mucho trabajo. Pero José no se dejó seducir por las caricias de la mujer de Potifar y dijo, ¿cómo pecaría yo en contra de Dios? Nadie lo va a saber. Dios lo sabe y eso es suficiente. Moisés prefirió los vituperios con su gente que los deleites temporales del pecado. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, padeció la cruz por el gozo puesto delante de él. Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes que estaban en Babilonia, todo mundo a gatas adorando a la estatua, pero ellos dijeron, nosotros vamos a esperar en Dios. Si nos libra, qué bien. Y si no, de todos modos, esperaremos en Dios. Así es esto. Así que, hermanos, yo les invito a que ustedes piensen. Si hay alguien que está sufriendo una decepción, ánimo, no pasa nada. Vaya la palabra. Si alguien hoy tiene un desánimo y una depresión, tranquilos, ese es opcional. Puede salir a la hora que quiera. Dios tiene la mano extendida. Haga lo que David. Los otros se amargaron, él fue y consultó a Dios, le dio consejo y recuperó mucho más de lo que había perdido. Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a